Buenos días, compañeros y profesores, doctor Carlos Estarellas. De parte de todos los que organizamos esta videoconferencia, quiero agradecerles a todos por su participación e interés. Principalmente estamos aquí para tratar un tema que nos concierne a todos, como es la emergencia sanitaria y su análisis, dando una mirada al derecho internacional. Me complace anunciarles que para profundizar en ese tema tenemos la participación de un personaje activo de la vida en el derecho internacional de nuestro país, el doctor Carlos Estarellas, PhD. Además de eso, profesor principal de la Cátedra de Derecho Internacional Público de nuestra Universidad Católica de Guayaquil, director del protocolo del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, árbitro de la Corte de Arbitraje de La Haya, entre otros logros remarcables. Tomando las palabras de Fernando Muñoz, el estudio puede atravesar las cuatro paredes de un aula de clases y en tiempos de crisis tenemos que adaptarnos, como en este momento, a las plataformas digitales. Más que todo, debemos persistir en mantener nuestro estudio y nuestro aprendizaje. Eso es lo que queremos lograr esta mañana. Que los tiempos cambien, pero que nuestro empeño no lo haga. Sin más preámbulo, la palabra es tuya, doctor Estarellas. Muchas gracias, Becky, por sus palabras. Quiero agradecerle también al movimiento LEX 81 que organicen este tipo de conferencias y que a pesar de esta pandemia se puedan tratar estos temas. La idea era básicamente hablar de un nuevo orden internacional a partir de la pandemia del coronavirus. La consecuencia de esto va a ser que el nuevo orden internacional vaya hacia el estudio o trate de preservar la biología. La biología es la ciencia de la vida y debe haber un organismo que la preserve. Yo diría que ese organismo debe de ser la Organización de Naciones Unidas, que fue creado al término de la Segunda Guerra Mundial. Porque este organismo es para preservar la paz y en este caso es fundamental preservar la paz y la biología. Explico por qué. Uno de los problemas más grandes va a ser ver quién hace la vacuna para el coronavirus. El mundo está esperando, se dice esto va a demorar 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. Pero estos descubrimientos y estas vacunas, lamentablemente, son a través de organismos privados. Y lo primero que hacen es patentarlas. Los estados como tal han dejado de promocionar la investigación científica. Esto es terrible. Ya no existe, como existía antes en Alemania, el Instituto Alemán, o como existía en Francia, el Instituto Pasteur, que investigaban a favor de la humanidad. Así, por ejemplo, nadie reclamó la patente de la vacuna de la penicilina, a nadie se le ocurrió. Nadie se le ocurrió, además, reclamar la patente de la vacuna de la sulfa, como tampoco el sabio Sal, que descubrió la vacuna para la poliomielitis, se le ocurrió patentarla. Cuando le preguntaron, ¿usted va a patentar la vacuna que usted descubrió de la poliomielitis? Sal dijo, ¿acaso se puede patentar el sol? Pero eso ha cambiado. El mundo actual lo que hace es negocio con estas vacunas y quizás van a querer hacer negocios con la vacuna que va a dar como consecuencia del coronavirus. Entonces, este organismo que debe de hacer estas investigaciones es la Organización de Naciones Unidas. Fíjense ustedes, dentro de la Organización de Naciones Unidas hay que reestructurarla definitivamente porque se encuentra la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud tiene 7.000 personas trabajando.
La Organización Mundial de la Salud tiene 150 oficinas en todo el mundo. Tiene 6 oficinas regionales. Su sede está en Ginebra, pero sin embargo fracasó en el plano preventivo para poder denunciar esta pandemia. Entonces, eso lleva a una reestructuración de la Organización Mundial de la Salud. Tanto es que fracasó que hoy en forma de chiste se dice que no se debe de llamar Organización Mundial de la Salud, sino que se debe de llamar Organización China de la Salud. Porque el secretario de la Organización Mundial de la Salud, el director, que es un etíope, que viene de Etiopía, actuó mal en no prevenir a la humanidad de esta pandemia. Taiwán, que no es parte de la Organización Mundial de la Salud, porque acuérdense ustedes que hay una pelea con China a raíz de la guerra civil en China, cuando Chiang Kai-shek se va a Taiwán, Taiwán le advierte a la Organización Mundial de la Salud y le dice, esto es una pandemia. Sin embargo, el secretario de la Organización Mundial de la Salud, el señor de Etiopía, va a China y ¿qué es lo que dice? No es pandemia y dice además, el virus que hay no se transmite a los humanos. Una barbaridad. Entonces es necesario reestructurar la Organización Mundial de la Salud. Ese sería el primer punto. El primer punto es, digamos, defender la biología. Ahora, las consecuencias al terminar esta pandemia van a traer un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. Es decir, que el mundo va a cambiar, el orden mundial va a cambiar y va a ser algo muy parecido a lo que se llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría era la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y ahora lo que vamos a ver es una confrontación entre China y los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos hace la relación con China porque el presidente Richard Nixon decide viajar con su secretario de Estado, Henry Kissinger, va a visitar a Mao y se inicia esa relación. Desde ese momento, los empresarios norteamericanos, digamos, posteriormente, deciden invertir en China y no poner la mano de obra en los Estados Unidos, sino en China, porque la mano de obra china es la más barata. Entonces, la mayoría de las inversiones, y eso es terrible, norteamericanas, están en China, porque las empresas se las pusieron en China porque la mano de obra era más barata. En esta guerra fría entre China y los Estados Unidos, aparte de existir una polarización, se da en que China se ha metido a la parte técnica, al Internet, por ejemplo. Ellos tienen sus propias redes, así como nosotros tenemos Google y todas estas cosas, los chinos han creado sus propias redes. Tienen el reconocimiento facial, porque tienen las redes, el 5G. Tienen una tecnología de guerra que dicen que es más avanzada que los Estados Unidos. Entonces es muy peligroso la fuerza que ha asumido China y esta guerra fría que se da entre China y los Estados Unidos. Ahora, un punto importante que incluso podría ser, digamos, tratado más adelante, es qué pasa con América Latina. América Latina siempre ha estado influenciado por los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos, al referirse a América Latina, lo han tratado como el patio trasero. Es decir, los ayudo, pero no es fundamental, lo cual es un error, porque el socio natural de los Estados Unidos evidentemente es América Latina.
De hecho, donde la migración más fuerte de los Estados Unidos es de América Latina. Por eso hay un estudio que de aquí a 15 años el norteamericano común va a ser moreno, pelo negro, digamos, por la influencia que hay de tanta migración latinoamericana. Pero en esto hay un factor importante que ustedes van a darse cuenta. China ha invertido en América Latina y no hay país que no tenga una influencia de China. Brasil la tiene, Argentina la tiene, Ecuador la tiene, Colombia la tiene, Venezuela la tiene totalmente. Es decir, hay una influencia terrible de China en tratar de conseguir América Latina. Por lo tanto, Estados Unidos tendrá que replantear el campo internacional y volverse a América Latina porque China tiene ya una influencia enorme dentro de América Latina. Ahora bien, un punto importante también que vale la pena reseñar es que se dice que a consecuencia de esta pandemia, el orden internacional también va a cambiar y va a cambiar para la globalización. Se dice esto será el fin de la globalización, que desde mi punto de vista es algo terrible. La globalización puede tener aspectos negativos, pero en la mayoría de los casos son positivos. El poder viajar libremente, el poder trasladarse libremente. Dicen que esto va a terminar porque los estados volverán a sus intereses, digamos, solo de ellos, porque obviamente la crisis económica que va a traer el término de la pandemia va a ser algo que no nos imaginamos. Dentro de esta conversación que Lex me había señalado, había un punto que es importante y yo creo que todos lo tenemos, y es, ¿podemos demandar a China? ¿Se puede demandar a China? Es decir, se lo puede hacer, pero para hacerlo, y ustedes son abogados o van a ser abogados, hay que tener la prueba. Es decir, no se puede demandar a China si no hay una prueba fehaciente. En este momento estamos hablando de supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Esta pandemia y este virus salió de un laboratorio, porque es demasiado fuerte el coronavirus. Entonces dicen, esto fue de un laboratorio. Primer supuesto. Segundo supuesto, China no lo dijo, porque China, si bien es capitalista para afuera, es comunista por dentro. El gobierno chino es un gobierno comunista. Entonces, para poder demandar a China, tenemos que tener las seguridades y las pruebas. Hasta este momento, vale la pena señalar, no hay pruebas, solo hay teorías. Entonces, con teorías no se puede demandar un Estado. Pero si encontráramos las pruebas, sí se puede demandar, porque en la constitución del organismo mundial de la salud, en el artículo 75 se señala que si hay divergencias o disputas entre dos estados miembros de la organización, se puede demandar ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Entonces, si se consiguen las pruebas, Estados Unidos, que es miembro de la Organización Mundial de la Salud, puede demandar a China, que es miembro de la Organización Mundial de la Salud, ante la Corte Internacional de Justicia. Además, hay dos aspectos que también les voy a señalar, que hay normas, las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud del año 2005, en el artículo 75 dice, el Estado tiene la obligación de
señalar si se produce una pandemia a la Organización Mundial de la Salud. De comprobar que China no lo señaló, se puede demandar. Y el artículo 76 de las mismas normas internacionales del año 2005 de la OMS dicen que el Estado debe de presentar las pruebas en el caso de algo parecido como una pandemia. Es decir, sí se puede demandar. Eso es importante tenerlo claro, pero se puede demandar en tanto en cuanto exista la prueba. Si ustedes me dicen, Ecuador puede demandar, que esa sería la pregunta, yo diría que Ecuador, de existir la prueba, pero no individualmente, sino como Estado, lo podría hacer sí, en tanto en cuanto yo sería de la idea que esa demanda, digamos, académicamente, que esa demanda no la haga solo el Ecuador, sino que el Ecuador se una con otros países latinoamericanos, miembros de la Organización Mundial de la Salud, y que demanden a China. O que podrían en esa demanda ir a una negociación con China que tenga que ver con la deuda china. Ustedes saben que el Ecuador tiene una deuda muy fuerte con China. Además tiene el petróleo comprometido, etcétera, etcétera. Entonces en eso el Ecuador, no solo, sino los países latinoamericanos, porque el Ecuador es pequeño, podrían negociar con China si es que se consiguen las pruebas necesarias. Ese sería el marco legal, digamos, que lo hay para poder llevar a una demanda. Por otro lado, todo lo nuevo y el orden mundial va a cambiar, trae evidentemente miedo a los estados, pero ojalá exista esperanza, y la única esperanza, que es como la caja de Pandora, que siempre está al fondo, es que haya un organismo que ayude a todos los estados, especialmente a los estados pequeños, como son los países latinoamericanos. Estados Unidos es fuerte él como estado, pero Ecuador es un estado pequeño. Por lo tal, esa esperanza es que se fortalezca la Organización de Naciones Unidas, cumpla su deber y nos ayude en esta pandemia y en este nuevo orden mundial. Esa sería la introducción. ¿Podemos pasar a las preguntas? Sí, claro, claro. Ok, la primera pregunta corresponde a la situación entre Cynthia Viteri y el hecho de que no permitió la entrada de ciertos vuelos, y hay ciertas personas que consideran eso como lesa humanidad. Ahí existieron varias causas. Hay causas y concausas. En un estado de excepción, como lo vivimos, el único que puede tomar las decisiones es el presidente de la República. Entonces ustedes lo conocen por derecho constitucional. Es decir, en el estado de excepción es el gobierno. Sin embargo, la doctora Viteri dice que ella fue informada de que en ese avión existía personas que venían y que evidentemente iban a traer el virus. Entonces, quizás por esa necesidad de ayudar, de ser la alcalde de Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil se precipitó y mandó, digamos, las camionetas al aeropuerto. Yo creo que fue una precipitación, pero no creo que la puedan demandar por un delito de lesa humanidad, porque obviamente el escenario es una pandemia. En Guayaquil es donde más han existido las muertes, y es la ciudad con más muertos de toda América Latina. Entonces, en esa desesperación, la alcaldesa se precipitó. Vuelvo a repetir, en estado de excepción es el gobierno el que toma las decisiones. Para todos los que nos están escuchando, cualquiera de ustedes puede realizar una pregunta si lo desea.
pueden hablar, solo desbloqueen su micrófono, los escuchamos. Ok, tenemos varias preguntas. Dice, buenos días, quisiera que comente un poco sobre cómo nos afecta a los latinoamericanos que Trump haya suspendido la inmigración a Estados Unidos. Mire, me parece que es una medida más electoral. Acuérdese que Trump tiene un problema, este es año electoral, porque dice, todas las personas que tienen visa de residente o que quieran ir a trabajar a Estados Unidos no pueden ingresar. Primero toma una medida y dice es 30 días. Después dice no son 30 días, no 60 días. Con ese tiempo, Trump no gana nada. Es una medida más electoral que él ha tomado. Más que nada porque se olvida que la mano de obra latinoamericana es fundamental para los Estados Unidos. Que la migración latinoamericana es inmensa dentro de los Estados Unidos. Fue una medida más electoral que no creo que sirva de nada. Tenemos más preguntas. Dice, ¿cuál deberían ser las medidas que debe tomar el Estado ante el desplome del precio del petróleo? Bueno, es algo terrible que si haya existido este desplome del precio del petróleo. Yo creo que debe tomar medidas radicales. Por ejemplo, quitarlas. Hay ciertas embajadas que son innecesarias. Hay ciertas embajadas que están en países donde nosotros no tenemos mayor actividad o relación comercial. Entonces, deberían reducirlas y poner lo que se conoce con el nombre de embajador concurrente. Es decir, soy embajador en un estado, pero concurrente en varios estados cerca. Eso sería un ahorro inmenso, porque lo que se gasta en una embajada, en la casa de la embajada, en los sueldos, en el mantenimiento, es enorme. Por otro lado, se había creído que el tener una embajada muy grande llama la atención a las personas que invierten, pero las personas que invierten hoy pueden constatar por medio del Internet o por este medio que nosotros estamos haciendo la conferencia, si es que se debe de invertir o no en el Ecuador. Para invertir en el Ecuador, lo que hay que ver es que exista una regla jurídica muy clara. Entonces yo creo que importante sería reducir ciertas embajadas. Lo segundo sería reducir también el aparato del Estado. Hay un aparato del Estado enorme, hay una gran cantidad de ministerios y una burocracia inmensa. Entonces hay que ahorrar. Yo diría vender los aviones del presidente. El presidente heredó 2 aviones presidenciales. Vender una serie de empresas que fueron incautadas a los señores Isaías. Son varias. Entonces se puede ahorrar, se debe ahorrar ante la caída del precio del petróleo. Ya, tenemos aquí otra pregunta. Dice, buenos días, doctor. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la suspensión de los aportes económicos que daba el gobierno de los Estados Unidos a la OMS por su silencio? No es lo mejor. Lo mejor no es suspender el dinero a la Organización Mundial de la Salud, porque justamente esta conferencia comenzó hablando de la biología. Pero sí debe haber una reestructuración a la Organización Mundial de la Salud o un análisis por todo lo que he señalado. Cómo esta organización que debería tener un aspecto preventivo no se enteró de la pandemia. Cómo ante lo que le dijo Taiwán existe una pandemia y además esto pasa a humanos,
no actuó. ¿Cómo fue el director de la Organización Mundial de la Salud a China y dijo que todo era perfecto? Entonces, yo sí creo definitivamente que debe de haber una reestructuración dentro de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos otra pregunta, dice, ¿los familiares de los fallecidos por la pandemia podrían llegar a tomar acciones en cortes internacionales en contra de entidades de salud? De ser así, ¿cuál sería el proceso a realizar? Bueno, sí, si es que el Estado no fue ágil, si es que el Estado no actuó rápidamente, si es que, como ocurrió en Guayaquil, no habían ni siquiera cajas para enterrarlos, no se podía acceder a los hospitales, o obviamente que sí, que terminada esta pandemia podrían tomar medidas y demandar ante organismos internacionales, y estoy pensando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los derechos fundamentales y el derecho a la vida es un derecho fundamental, fue violado en el Ecuador. Aquí no había, por lo menos en Guayaquil, no había cabeza, no había orden, las personas se morían en las calles. Fíjense ustedes, el embajador del Ecuador en España dijo que eso era mentira y que lo que pasa es que estaban en las calles porque eso era una costumbre de los guayaquileños. Es una barbaridad. Ese embajador debió haber sido cancelado. Entonces, yo sí estoy seguro que deberían demandar al Estado ecuatoriano por no prever, por no cumplir lo que ocurrió en Guayaquil. Entrando en esa misma línea, tenemos otra pregunta, dice, ¿cuáles serían los protocolos jurídicos y diplomáticos aplicados en casos de emergencia sanitaria? Bueno, se han aplicado varios de ellos. Uno de ellos ha sido solicitar a la Organización Mundial de la Salud que estamos en una pandemia y en una crisis que no la podemos manejar, porque esa es la verdad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado al Ecuador país con una crisis migratoria terrible. Esa es una aplicación de los protocolos, solicitar ayuda internacional. La Organización Mundial de la Salud lo ha hecho. Dos, la Unión Europea, porque el Ecuador se ha declarado en una crisis humanitaria, también le ha quitado los impuestos a todos los empresarios que mandan a Europa y les han quitado los aranceles. Entonces, se han iniciado por parte de la Cancillería esos protocolos. Digamos, se lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho a su medida, demorándose, pero lo han hecho. Desde su punto de vista, ¿cómo cree que el gobierno ha venido manejando la crisis en nuestro país? Yo pienso, lamentablemente, que ha faltado experiencia y ha faltado un aspecto preventivo. Debió haberse previsto lo que se venía. Y ahí a mí me han dicho, yo me he pronunciado en ese sentido, ¿qué experiencia se puede tener en una pandemia? Claro que no, ante la pandemia no, pero sí prever lo que se venía. No previmos, se demoró en tomar las decisiones y el resultado es terrible. Y el ejemplo es la ex ministra de Salud que decía que todo estaba organizado, que no iba a pasar nada y que todo estaba controlado. El resultado es un caos, que es lo que se dio en Guayaquil, y recién estamos tratando de salir. Tenemos una pregunta que dice de qué opina sobre la gestión del presidente de El Salvador, que pese a que es un país en vías de desarrollo, ha tenido resultados distintos a los de nuestro país. Me parece que es un presidente ejecutivo y que ha sacado El Salvador adelante, a pesar de que El Salvador no es tan adelantado como el Ecuador. Pero me ha dado la idea de un hombre ejecutivo y que sabe cuál es lo principal de un mandatario, servir al pueblo. Y él ha cumplido. Yo
creo que es una persona que ha hecho un gran papel. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, doctor. Quisiera saber qué papel podría tener la Unión Europea y Rusia en este nuevo orden mundial. También, ¿qué pasaría con la independencia compleja entre los estados si la globalización se vería afectada por el asunto de la movilidad? Mire, la Unión Europea lamentablemente está en una situación muy complicada. No sabe por dónde salir, está afectada. Quizás yo creo que puede salvarse en este nuevo orden mundial porque Alemania, quien es el país más fuerte que dirige la Unión Europea, la señora Merkel ha sabido, digamos, salir adelante. En Alemania se ha manejado muy bien lo del coronavirus, pero la Unión Europea como tal está afectada en este nuevo orden. Rusia está viendo qué es lo que ocurre, no ha tomado partido, pero lo que sí es verdad es que el mundo se va a dividir entre China y Estados Unidos en una guerra fría. Entonces habrá que ver qué posición toma Rusia. El presidente Putin es un hombre que le encanta el poder y que quiere volver a las glorias de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas. Entonces habrá que ver. Ahora, la Unión Europea, que siempre ha sido aliada de los Estados Unidos, acuérdese usted que hay la OTAN, acuérdense ustedes todo esto, está un poco alejada de los Estados Unidos porque las mismas características del presidente Trump, en lugar de ser aliado siempre con la Unión Europea, ha alejado a la Unión Europea. La Unión Europea lo ha criticado en varias políticas internacionales. Entonces, todo esto podrá variar. Ahora hay que ver si el señor Trump, este es otro factor, es electo o no, es reelecto o no presidente de los Estados Unidos, porque la tendencia le está bajando por el asunto de la pandemia. Trump dijo que esta era una gripecita y que era una gripe que se iba a ir, y se ha dado cuenta que no es una gripe, sino una pandemia que tiene a Nueva York y a los Estados Unidos, digamos, en una situación muy crítica. Dice, doctor, ¿qué va a tener que hacer el gobierno con respecto en el área de la educación? Porque ahora se van a mantener las clases en modalidades online. ¿Y qué va a pasar con esas personas que no tienen acceso a internet o que no tienen computadora? Mire usted, estamos en una pandemia. Guayaquil es la ciudad que más muertos tiene en toda América Latina y los colegios privados querían comenzar las clases. Era un absurdo. Digamos, si en un hogar normal, donde hay 2, 3 hermanos, a veces no todos tienen la computadora o el ancho de banda, el internet no es tan bueno. Imagínese usted con los colegios nacionales y con gente muy pobre que no tiene una computadora. Entonces esto no ha estado previsto. Quizás la solución es que como el gobierno tiene tantos canales de televisión, a través de la televisión se den las clases. Mire usted, yo en el caso de la Católica propuse en un Twitter, y después lo conversé con el rector, que el canal de televisión de la Católica podía ser un medio, aparte de la, digamos, de la plataforma. Entonces hay que inventarse otros medios, pero no se puede comenzar las clases en mayo como que no hay nada, cuando aquí han existido tantos muertos. Y hay otro factor, nadie puede salir a trabajar. Entonces, si nadie sale a trabajar y Guayaquil es una ciudad no de burócratas, sino de gente, digamos, que tiene su propia, vive de su profesión, si no trabaja, ¿cómo paga pensiones? Entonces, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero esperemos que todo vaya poco a poco ordenándose. Aquí nos pregunta un compañero,
que si existen mecanismos jurídicos para establecer una comisión especializada que pueda manejar esta situación de mejor manera que el gobierno. Y si es así, ¿existe algún antecedente de esto? No, que yo conozca, no hay una comisión que pueda manejarla, ¿no? Digamos, a veces sí se ha ido a personas que ayuden a manejar la cosa pública. En Guayaquil, para manejar el tránsito, se creó la Comisión de Tránsito del Guayas, que era un organismo autónomo. Ya no es autónomo totalmente el gobierno. Se creó la Junta Cívica de Guayaquil, se creó, digamos, una serie de organismos. Pero obviamente en esta pandemia es el gobierno el que tiene que manejar la crisis. Ellos son los que responden. Acuérdense ese lema en derecho administrativo que dice, si la autoridad es responsable, si se puede, digamos, delegar, si la autoridad es delegable, la responsabilidad jamás. De todo esto el que responde es el presidente. Podrá delegar a los demás, pero él es el que responde. Aquí nos enviaron una pregunta con respecto a los ciudadanos que quedaron atrapados. Dice, Ecuador no ha iniciado la repatriación todavía y tengo entendido que han querido iniciar con los grupos vulnerables. Sin embargo, el costo para el viaje lo suman los mismos ciudadanos. Bajo esta situación, ellos no pueden costear ese gasto. En este caso, ¿no se les estaría poniendo en una situación de doble vulneración? Sí, totalmente. En primer lugar, y qué buena la pregunta, si hablan de vuelos humanitarios. Uno que entiende como vuelos humanitarios, digamos, me van a ayudar para yo poder regresar al Ecuador. Yo soy ecuatoriano. No es un vuelo humanitario, yo pago el vuelo. Entonces, resulta que si ya tenían comprado el pasaje, tengo que pagar otro vuelo, que generalmente son vuelos charter, que no lo tenía programado y encima tengo que pagar para poder volver a casa. Y el momento en que llego a la casa me dicen, usted no puede ir a su casa, tiene que ir a un hotel por 14 días para ver si tiene o no tiene el virus. Entonces, encima de que pago el vuelo, tengo que pagar un hotel por 14 días. Y más aún, hay vuelos, y esto es interesante, que no llegan a Guayaquil, sino que llegan a Quito. Entonces tengo que quedarme en Quito 14 días. Esto debe de ser, digamos, replanteado en beneficio de los ecuatorianos, porque si me quedé afuera por una situación de estudio o porque estuve de paseo y tengo derecho a regresar al país, deben de dar todos los mecanismos para poder volver al Ecuador. Doctor Estrellas, ¿cuál es su opinión acerca de la persona a la que judicializaron por una publicación en una red social sobre el mal manejo de la emergencia sanitaria y sobre altos empleados del IES, a los cuales se les demostró el sobreprecio en la compra de insumos médicos? A ellos, hasta el día de hoy, no se conoce que haya un proceso judicial en su contra. ¿Qué derechos fundamentales están siendo violados? Bueno, me parece, Talleyrand, que era ministro de Napoleón Bonaparte, tenía una expresión que decía, más que un delito es un error. No se puede judicializar a alguien por decir que está mal llevada el proceso de la pandemia. Creo que eso es un graso error del gobierno. Derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a opinar. Es decir, yo no podría decirle en este interesante conversatorio, se está llevando mal, porque me podrían iniciar un juicio. Eso es una barbaridad. Está bien que estemos en estado de emergencia, pero esto es una democracia. En la democracia todo el mundo puede opinar. Más que nada que criticar, si es una crítica constructiva, no lleva a este tipo de situaciones. Entonces, el derecho fundamental son violados y todos tenemos la oportunidad de criticar lo que nos parece mal. Acuérdense, la crítica de la razón pura de Kant. Una última pregunta para usted.
se refiere a la prudencia en el toque de queda. ¿Hasta cuándo usted cree que se mantendrá el toque de queda a nivel nacional? Lo lógico, digamos, y lo digo de corazón, sería que el toque de queda vaya poco a poco terminando, y que podríamos tener un poco más de volver a la vida. Digamos, digo esto porque solo estamos dentro de la casa. El gobierno o el COE insiste en que el toque de queda es porque las personas no cumplen la cuarentena. Yo aspiro a que se cumpla la cuarentena, que se tomen todas las medidas y que poco a poco se vaya retomando la actividad, obviamente con orden, obviamente con todas las cuestiones sanitarias, pero quiera Dios que salgamos lo más pronto de esta pandemia. Listo, quiero agradecer a todos, especialmente a usted por su maravillosa participación, a todos mis compañeros que nos están observando, que participaron con sus preguntas. Espero que podamos seguir realizando actividades de este tipo en el futuro. Buenos días a todos, les deseo que continúen con sus actividades normales. Gracias. Muchas gracias.